Chelius, profesor investigador del Instituto Mora Fronteras Migración. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchas gracias, Mónica. Buenos días a todos. Pues mira, bastante preocupante lo dicho el día de ayer por la vocera del gobierno de los Estados Unidos, porque ha hablado de este programa como ineficiente e inhumano. ¿Qué opinas? Bueno, pues justamente eso es lo que pensaban y eso es lo que dijo desde su campaña Biden, pero que al final de cuentas, por una orden de un juez y que esto llegó a la Suprema Corte en Estados Unidos, mandataron implementar de nuevo este programa que ellos dicen que es inhumano y cruel, y sin embargo, bueno, acatan la orden. Pero aquí el detalle, Mónica, está en que la pieza que podría haber pospuesto, bueno, todo este procedimiento, pues es México, que finalmente decide aceptar pues la orden del juez, porque finalmente esto podría haberle ayudado a Biden en su idea de que aunque querían acatar la orden, no podían hacerlo porque México no estaba, digamos, colaborando. Entonces ahí hay una cuestión más de diplomacia que nosotros no vemos, está en una mesa en la que se están discutiendo más cosas que no tienen que ver solo con este tema específico, pero ciertamente es un programa inhumano, es cruel, no da seguridad y sobre todo una cosa que tiene que ser muy clara, estamos hablando de gente no indocumentada de ninguna manera, es gente que busca justamente estar en Estados Unidos de manera documentada. Entonces, la crueldad además es ilegalidad, porque están mandando a gente solicitante de asilo en Estados Unidos a otro país, que en este caso es México, Mónica. ¿Qué escenario estarán enfrentando no solamente los migrantes en esta situación, sino México como país al recibir a esta cantidad, pues, de migrantes? Pues mira, esto ya lo vivimos el año pasado, cuando el programa todavía estaba en activo, y desafortunadamente lo que ocurre aquí es que primero estamos en escenarios, incluso el clima que tú mencionabas ahora, así ¿no? es, en el reportaje. efectivamente. Digo, incluso eso, estamos en la época de más frío que va a empezar en el norte de nuestro país, es peor, y aquí entra una cuestión donde son zonas difíciles. Yo entiendo que se está tratando de atacar la inseguridad, pero la realidad es que sabemos muy bien que eso es uno de los temas pendientes duros en nuestro país. Pero la vulnerabilidad de las personas que no son locales, que además están en una condición de espacios incluso aislados, que incluso conviven entre ellos, pero que no tienen demasiada interacción con la población local, esto hace que sean objeto de criminalidad directa. Lo vivimos ya. Te diría que aquí un detalle es que de los crímenes que fueron denunciados con la primera versión, digamos, de este programa, lo que quedó claro fue que ninguno fue resuelto y en ningún caso hubo justicia. No digo nada que sea extraño en nuestro país por el tema de la impunidad, y ahí hay que echarle la mano al Poder Judicial. Ahí vamos a ver qué está pasando ahí. Pero la realidad es que son personas muy vulnerables, son familias, son niños, son personas con una situación que tampoco tienen los recursos para pues hacerse de algunas cosas que les permitan pasar de mejor manera esta temporada. Es, creo, una situación muy lamentable. Yo lo lamento porque de alguna manera que estén en Estados Unidos tienen recursos, tienen otras condiciones, tienen incluso espacios tampoco apropiados, ¿eh? Yo no voy a decir que es una situación mejor, pero es relativamente mejor que lo que pueden tener en México. Claro. ¿Cuál es la importancia de visibilizar exactamente la situación de los migrantes? ¿Por qué es importante que el mundo lo vea, que el mundo lo sepa? Porque a pesar de todos los esfuerzos que México pueda hacer, sabemos perfectamente que también tenemos políticas establecidas, no publicadas, del trato a los migrantes una vez que están en nuestro territorio. Pues mira, la importancia de visibilizarlo, y creo que hacen un trabajo excelente al decirlo, tiene que ver con que la propia población local que va a recibir estas personas que llegan entienda la dificultad que tiene que ver esto para la propia vida de las personas, que esto no son unas vacaciones, que no es la decisión de esas personas, y en ese sentido yo no digo que necesariamente tengan que ser hospitalarios y amigables, a ver, no, pero no pueden ser xenófobos, y es un crimen de odio ser, digamos, crueles injustamente con personas que no están pidiendo ni siquiera estar en ese lugar. Entonces, tal vez entender que también las personas que son regresadas en este momento, lo mismo que otro perfil de migrantes, no es que no quieren estar en ese lugar, sino son presas de las circunstancias, de la geopolítica inclusive, y que en ese sentido, pues todos somos víctimas, Mónica, porque al final es probable
mismas personas que están a la espera, pues tengan que aguantar algunas circunstancias locales que tampoco es lo que hubieran pensado que les tocaría una vez que ya habían logrado pasar a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué invisibilizarlo? Porque lo que no nos podemos permitir como ciudadanos del mundo, ya no te diría yo como mexicanos solamente, es hacerle el juego a la xenofobia. Creo que eso es muy importante resaltarlo todo el tiempo. Es algo que está por encima de nosotros, son programas que se imponen a los países, veto a saber la cuestión diplomática, podemos entenderlo, pero aquí el punto es, ¿qué nos queda a nosotros como se nos congeló un poquito la imagen con Leticia Calderón. Y creo que eso sí implica, pues lo que decimos, ponerse del lado del otro. Así es. Leticia, ahora que hablas de xenofobia, tú como investigadora y sobre todo experta en materia migrante, ¿ha México desarrollado, porque esto comenzamos a verlo desde las caravanas de hace 2 años, ¿consideras que México ha desarrollado una postura xenófoba en el ciudadano de a pie, en aquellos que son habitantes de las zonas fronterizas que están recibiendo todo este fenómeno migrante y que lo viven y lo padecen? ¿Por qué no decirlo así? Porque también lo padecen. Estamos desarrollando los mexicanos un nuevo fenómeno de xenofobia. No, Mónica, no lo creo. Y te voy a decir, sí creo que hay acciones y hay respuestas que son muy lamentables, pero son muy visibles y muchas veces la reacción que produce eso es de tal horror que creo que se puede aplacar, digamos. Creo que es una cuestión que está incluso en nuestras leyes, que eso tendría que echarse a andar, pero mucho de lo que pasa con esto es la información. Si la gente local también no tiene información suficiente, si no acompaña estos procesos en la medida de lo que pueda y que entienda también la dinámica que en las fronteras es una vida muy distinta, lo sabemos muy bien nosotras, ¿no? Que no tiene que ver con tal vez lo que ocurre en el centro del país. Las fronteras son vivas, hay un tránsito permanente. Claro. Y en este sentido, bueno, informar a la gente qué tipo de grupos están llegando, un poco las razones incluso de la llegada de repentina, porque esto también va a empezar a pasar de una manera rápida a partir seguramente de los siguientes días, depende de la frontera también. Entonces, yo creo que algo que aquí tiene que echar a andar el propio gobierno es informar a la gente qué está pasando, por qué México acepta esto, a qué nos condiciona, cuánto se supone que va a durar 6 meses, pero 6 meses que podrían alargarse, porque también estas órdenes de jueces, pues estamos acatando una orden de un juez estadounidense. Entonces, claro, con esa información yo creo que incluso aunque nos moleste, podemos entenderlo. Eso es lo que está pasando, Mónica. Pues ahí está, Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto Mora y presidenta del Patronato de Sin Fronteras. Gracias, como siempre, por pues darnos luz en este tema. Seguimos en contacto contigo. Te lo agradezco mucho, un abrazo a todos y a ti un abrazo también afectuoso. Igualmente para ti, muy buenos días.